Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Bíblica desde casa. Bueno, para empezar esta reunión quería que estemos orando, así el Señor puede estar acompañándonos. Señor Jesús, te pido que nos acompañes en este tiempo, que también nos estés hablando por medio de tu palabra y que Padre puedas estar bendiciendo este tiempo, Señor. Y te agradecemos, Señor, también por todo lo que nos das y por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Quería recordarles que tenemos números de WhatsApp, así que ahora en este momento va a estar saliendo la placa. Para aquellos que no lo tengan anotado, por favor agéndenlo. Así ahí nos pueden estar escribiendo con su nombre y bueno, van a poder recibir información sobre la iglesia, sobre toda la actualización de lo que vamos a ir y lo que va a ir pasando, ¿sí? Así que bueno, ahí por favor agéndenlo. También quería recordarle que nosotros tenemos la reunión de oración todos los domingos a las 10:30, ¿sí? Por Zoom. Así que los que estén interesados, por favor escriban a las redes sociales que van a estar abajo del video y también al número de WhatsApp que apareció hace un ratito. Y por último quería también recordarles que bueno, tienen ahí en la página web un código QR en el cual pueden estar ofrendando para aquellos que quieran hacerlo. Bueno, ahora quiero invitarlos a que podamos estar compartiendo unas alabanzas, unas canciones, y después va a tener la palabra nuestro hermano Carlos Rodríguez, así que también para que bueno, ahí el Señor esté también bendiciéndonos. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León.
vez más, todas las voces, todas las voces. Muy buenos días, amada iglesia, espero que estén muy bien. Qué lindo es poder compartir la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Qué lindo fue también cantarle a nuestro Dios todos juntos. Qué lindo es formar parte de su iglesia, ¿no? Y poder estar el día de hoy todos juntos para aprender acerca de nuestro Dios. Hoy vamos a tocar un tema importante en la vida del creyente. Un tema que fue de mucha bendición para mí y espero que también lo sea para todos ustedes. El título del mensaje es El creyente y la felicidad. Y el pasaje del día de hoy de nuestro estudio bíblico va a estar en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7. Ahora bien, te quiero hacer algunas preguntas antes de iniciar con nuestro estudio bíblico. ¿El creyente puede ser feliz? ¿El creyente debe ser feliz? ¿Qué debe hacer el creyente para que pueda ser feliz? Bueno, son preguntas que vamos a tratar de responderlos, o la palabra de Dios va a responderlo, mejor dicho, a través de cómo vaya avanzando el estudio bíblico del día de hoy. Así que vamos a ver un poquito acerca del libro de Filipenses. El autor fue el apóstol Pablo, ¿sí? En el año 60, entre 61 después de Cristo, él va a estar escribiendo esta carta desde la cárcel allí en Roma, ¿sí? Entonces va dirigido a la iglesia que estaba en Filipos, con el propósito de dar gracias, de agradecer a estos hermanos por el sustento, por la preocupación que ellos tenían con Pablo. Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero y esta iglesia tenía una excelente relación con el apóstol Pablo. Es más, esta carta es la carta más personal del apóstol Pablo enviado a una iglesia. Esta carta es conocida como la carta del gozo, ¿sí? Entonces, los filipenses iban a estar recibiendo esta carta no solamente con el fin de recibir agradecimiento por todo lo que ellos habían hecho para el apóstol Pablo, sino que también iban a recibir algunas instrucciones y iban a ser instruidos acerca de algunos temas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo va a enseñar a esta iglesia cómo pueden experimentar la felicidad. Y es un tema muy importante, como había dicho, como lo fue para los filipenses, también lo es para nosotros en nuestro día. El creyente muchas veces quiere experimentar la felicidad o busca la felicidad en las cosas que ofrecen este mundo, en las cosas terrenales, en las cosas materiales, con sus fuerzas, en las relaciones, y va a estar buscando la felicidad con un enfoque erróneo. El creyente puede experimentar la felicidad cuando entiende que su enfoque debe estar en Dios. Nuestra mirada y nuestro enfoque debe estar solamente en Dios para poder ser felices. La propuesta del día de hoy es ver
3 deberes en la vida diaria del creyente para que pueda ser feliz. ¿Sí? El primer deber: debe gozarse en Dios cada día. Allí en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Filipenses nos dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Es interesante ver cómo Pablo enfatiza 2 veces la palabra regocijaos, que significa gozo, estar alegres, estar contentos, estar satisfechos, y lo va a repetir 2 veces. Y me llama la atención porque si vemos el contexto del libro, vamos a ver a un Pablo encarcelado, a un Pablo que estaba pasando quizás por necesidades, careciendo de buena salud en ese momento. Y si vamos un poquito al pasado, vemos a un Pablo que sufrió persecución, que sufrió humillaciones, maltrato, despojos, sufrió necesidades, sufrió hambre, sufrió un montón de cosas en el cual cualquiera de nosotros quizás no nos haría escribir las palabras que escribe el apóstol Pablo, que es regocijaos, otra vez digo, regocijaos siempre, ¿no? Entonces, hacete un poquito la pregunta, ¿yo podría decir esas palabras que menciona el apóstol Pablo estando en su situación? Y la verdad es que muchas veces nosotros pasamos por momentos de dificultades. Quizás te preguntarás, ¿cómo puedo hallar regocijo si estoy enfermo, si es que paso por estas necesidades, si en mi familia está todo mal las cosas, si no me va bien en el trabajo, si no me va bien en las finanzas? ¿Cómo puedo estar contento? ¿Cómo puedo hallar ese gozo? Bueno, el apóstol Pablo les indica algo a los filipenses y lo muestra y les da una frase, le da la clave de cómo deben hallar gozo cada día, y es en el Señor. Esa es la clave, esa es la frase, en el Señor. Y esta frase va a implicar que debo cambiar mi forma de pensar ante las situaciones adversas, ante las situaciones que pueda presentarse en mi vida, porque ahora yo pongo en primer lugar la persona de Dios en mi mente y entiendo que todas las situaciones adversas, buenas, no deben afectar mi gozo día a día, porque mi gozo está puesto en el Señor. Sé que vamos a pasar por momentos difíciles, sé que vamos a tener situaciones adversas, complicadas, pero cuando entendemos que en nuestra mente y en nuestro corazón primeramente debe estar Dios, entendemos que podemos experimentar y podemos tener gozo cada día a su lado, porque Él venció el mayor problema que teníamos, que era el pecado, nos dio vida eterna, Él nos creó, Él es soberano, Él tiene el poder para cambiar cualquier situación. Entonces debemos gozarnos cada día, y esto empieza en nuestra mente y baja a nuestro corazón. Y allí en el Salmos 94, 19, vamos a... Y dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El rey David estaba en dudas, estaba con pensamientos dubitativos, en pensamientos malos. ¿Por qué? Porque si ves desde el versículo 1, él está hablando acerca de sus enemigos y va avanzando los versículos, y él después se da cuenta que el único que puede liberarle de esa situación es Dios, el único que puede hacer justicia y juzgar a sus enemigos. Entonces él tenía muchas dudas y pensaba mal dentro de su mente, pero después dice la palabra, tus consolaciones alegraban mi alma. Él recordaba todo lo que Dios había hecho a favor suyo, cómo lo había librado anteriormente y cómo lo colocó y fue rey de todo Israel. Entonces él trajo a su mente el recuerdo de la persona de Dios, de todo lo que Él es. De esa forma también nosotros tenemos que
aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestra mente, y cuando vengan las situaciones adversas, cuando vengan los malos pensamientos, podamos descansar en el Señor y decir: el Señor es soberano, el Señor tiene poder para librarme de esto, por eso yo me voy a gozar en Él, independientemente de la situación externa que pueda vivir. Nada o ninguna situación puede impedir que yo me pueda gozar cada día en Dios. Recordemos que tenemos un Dios grande que está por encima de todo y de todos. ¿Cómo no experimentar alegría al recordar que esta vida solo es pasajera y temporal y que nos espera la vida eterna? Que esta enfermedad es temporal y nos espera la eterna salud. Que esta pobreza, hambruna y todo lo que padecemos en esta tierra es pasajera y va a ser saciada cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, ahora el creyente va a gozarse en Dios también cada día en todo su ser. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18, versículos muy conocidos, dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo versículo, ¿no? Qué palabras de este hombre que sabía que los caldeos iban a atacar su nación, que iban a desolar, que iban a llevar a todos los judíos cautivos, iban a tenerlos como esclavos, pero aún así, en cualquier situación, en cualquier cosa, en cualquier adversidad que iba a pasar a Habacuc y que sabía que iba a pasar, él se iba a gozar en la persona de Dios, porque Dios es grande, porque Dios era su salvación, Dios es nuestro Salvador. Entonces debemos aprender a gozarnos. Es algo interno que empieza en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos cada día aprender y decidir gozarnos en Dios cada día, porque Él es la persona más importante en nuestra vida y es la persona más poderosa, más grande, más dadivosa, más generosa, más misericordiosa. Entonces, ¿cómo no gozarme cada día en el Señor? Entonces, el primer deber que vimos es que el creyente debe gozarse en Dios cada día, y esto es algo interno que es en la mente, en el corazón, que decide el creyente cada día, que debemos decidir a pesar de la situación que vivamos. No es fácil, yo lo sé, sabemos, hermanos, que cuesta mucho, pero no debe quitarnos el gozo en Dios cada día las situaciones externas y las situaciones que hay en este mundo. Nuestro Dios es más grande que todas esas cosas. Así que el segundo deber que vamos a ver en esta mañana es que el creyente debe reflejar a Dios cada día. Filipenses 4:5 nos dice lo siguiente: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En otra traducción, allí en 1 Timoteo capítulo 3, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 nos dice lo siguiente: son algunos requisitos para el obispado, y dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La traducción que le da el capítulo 3, versículo 3 a esta palabra, que aquí es traducida como gentileza, es amables. Entonces, ¿cómo vamos a reflejar a Dios cada día? Siendo personas amables. El creyente debe ser amable. Y esta amabilidad engloba un montón de adjetivos. La amabilidad no es solamente ser amable y cordial, sino que es
ser generosos, dadivosos, cautos en los momentos difíciles, cuando alguien te ofende, mantener la calma, cuando alguien te agrede, cuando alguien busca que puedas responder de una mala manera, de una mala forma, es tener dominio propio en esas situaciones. ¿Con el fin de qué? Bueno, cuando dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, habla de las personas de afuera, de las personas que no conocen a Dios. El fin de reflejar a Dios cada día, siendo amables, de demostrar esa amabilidad cada día en nuestras vidas, es para glorificar el nombre de Dios, ¿sí? Cuando nosotros demostramos amabilidad, cuando nosotros demostramos que somos diferentes, las demás personas pueden preguntarse, ¿qué tiene este hombre que es diferente? Y allí podemos aprovechar para demostrar a Dios en nuestras vidas y compartirle el glorioso evangelio de Jesucristo. De esa forma, el nombre de Dios es glorificado. Nunca nunca debemos buscar nuestra gloria, sino que todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de Dios. La iglesia de Filipenses posiblemente estaba pasando por algo contrario, ¿no? Por eso le escribe Pablo y le dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si vemos en los capítulos anteriores, vemos que Pablo llama a que sean unánimes, que sientan una misma cosa, que dejen las disputas. Y al iniciar el capítulo 4, ruega a dos hermanos de la congregación a que puedan arreglar su situación. ¿Por qué? Porque posiblemente estas personas dentro de la iglesia estaban en discordia, estaban en disputas, y las personas de afuera podían ver esta situación y esto no traía gloria al nombre de Dios, ¿sí? No glorificaban a Dios con sus vidas. Entonces, el llamado y el mandato es que nosotros podamos ser creyentes amables, que podamos demostrar generosidad, que podamos ser cautos en los momentos difíciles, en los momentos donde nos agreden, demostrar ser de bendición. El versículo continúa y dice, el Señor está cerca. Hay dos interpretaciones para este versículo o esta parte que dice que el Señor está cerca, es que el Señor está mirando lo que ocurre, que el Señor está a tu lado, que el Señor te observa y ve lo que haces. Entonces uno allí debe practicar la generosidad, la amabilidad, la gentileza, porque hay un Dios que te está mirando y que está cerca tuyo. La segunda posición o la segunda interpretación en este caso es que el Señor está cerca. Pablo hacía referencia a la venida de Cristo, ¿no? Que cuando Jesús volviera, Él iba a traer justicia y Él iba a juzgar a todos, por lo cual vos tenías que ser paciente en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, en los momentos donde te incitaban a reaccionar de una mala manera. Vos tenías que ser paciente y demostrar todo lo contrario, como Jesús lo demostró en su vida aquí en la tierra. Tenemos ese ejemplo tan hermoso en la persona de Cristo. De la misma forma nosotros tenemos que ser ejemplos en nuestro comportamiento para con lo demás. En el lugar donde estés, en tu casa, en tu colegio, en el trabajo, vas a pasar por momentos difíciles. Quizás se van a burlar de vos, pero en esos momentos es donde vos tenés que mantener la calma, mantener el orden, ser amables y ser de bendición para esas personas. Que ellos se pregunten después, ¿por qué no me respondió de esta forma si yo le dije esto? Entonces es una oportunidad para llevar gloria al nombre de Dios, para glorificar a nuestro Dios. Entonces esa es la idea, que podamos ser personas que glorifiquen a Dios. Esto es ahora algo externo. En el primer punto veíamos que era algo interno que ocurría en la mente y en el corazón del creyente. Ahora es algo externo, ¿sí? Entonces la segunda cosa o el segundo
deber es que debemos reflejar a Dios cada día. El creyente debe reflejar a Dios cada día. Y es interesante también porque, para terminar esta idea, cuando uno está con el gozo de Dios, le es más fácil responder de una forma, de tener un comportamiento, tener un buen ánimo. Entonces, la persona que no tiene gozo no va a hacer todo lo contrario, va a ser una persona que no es amable y que no va a glorificar al nombre de Dios. Entonces tengamos este concepto que el gozo nos lleva a una acción que es ser amables, ser personas amables, y esto va a llevar gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver el tercer punto, y que es lo siguiente. Debe hablar con Dios cada día. Filipenses 4, 6 al 7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 6 empieza diciéndonos que no nos preocupemos por nada, sino que hagamos algo ante esa preocupación, y es la oración. La oración es la comunicación diaria con Dios, es hablar con Dios, ¿sí? Es verdad que el Señor nos manda a no preocuparnos, a no tener ansiedad y a no estar realmente afanados por ciertas situaciones. Pero como personas muchas veces estamos preocupados por alguna situación. La idea es que esa preocupación no sea una carga para nuestras vidas y no nos derrote, no tengamos vidas tristes, derrotadas, desanimadas, sino que cuando sintamos esas preocupaciones podamos ocuparnos. Y la manera de ocuparnos de esas preocupaciones es mediante la oración, es hablar con Dios, ¿sí? El creyente que desea experimentar la felicidad debe aprender a hablar con Dios cada día. Y debe aprender a dejar esas situaciones que le preocupan a sus pies. Debe hablar con Dios porque Él es su Padre, porque Él es nuestro Creador, porque Él es poderoso. Él puede hacer cualquier cosa, puede cambiar nuestra situación. Pero lo más importante es porque Él quiere tener una relación con nosotros, ¿sí? Entonces, Él espera nuestra voz, aguarda por escucharnos, Él quiere escucharnos, Él se interesa en tus necesidades. No creas que Él está lejos, Él quiere escuchar tu voz, Él quiere hablar contigo, Él quiere que le cuentes las situaciones que te molestan, que te duelen, las situaciones que te hacen sufrir, las situaciones felices. Él quiere escucharlo, Él quiere hablar contigo porque realmente Él está interesado en cada parte de tu vida. Este versículo 6 yo lo traduciría como no hay ninguna causa o área de nosotros que no le interese a Dios. Eso es el versículo 6. Así que a Él le importa todo lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo no ir a hablar con la persona que nos está esperando, que es nuestro Dios, que es nuestro Creador y que es nuestro Padre? Qué lindo es poder entrar en su presencia con total libertad en Cristo Jesús y poder hablar con Él de las cosas que nos pasan a diario, ¿no? El versículo 6 continúa diciendo, en toda oración y ruego, ¿sí? Oración y ruego van de la mano. Y rogar es básicamente saber en qué posición estás, que estás debajo de Dios y que humildemente le pedís cosas a Dios. Humilde y fervientemente acudís a su presencia, ¿no? Pidiendo por, en este caso, las situaciones quizás adversas que estás padeciendo, ¿no? Porque si vos hablaste con Dios, si le contaste lo que te molesta, si le contaste todo lo que estás pasando, también en consecuencia vas a pedirle que te libre de esas situaciones, ¿no?
Entonces, acá el ruego es traducido como petición, ¿no? Como pedir humildemente, reconociendo tu posición, pero también pedir fervientemente, independientemente de la respuesta de Dios. Dios quiere que le pidas cosas. Dios quiere que aprendas a pedirles las cosas a Él como cualquier hijo pediría a su padre, ¿sí? Él quiere hablar contigo, pero también quiere escuchar lo que vos necesitas y lo que vos querés. Entonces, eso va de la mano, la oración y el ruego. Hablar con Dios y pedirle cosas. Es inevitable que como humanos no pidamos cosas, ¿no? Y el Señor también quiere darnos cosas. Así que podemos entrar confiadamente a hablar con Él, pero también a pedirles cosas, a pedirle que cambie alguna situación, porque Él tiene el poder, tiene la capacidad y tiene también quizás el deseo de poder ayudarnos en las situaciones. Nada más que tenemos que ir humildemente, fervientemente y pedir por las situaciones que estamos atravesando. El Señor nos escucha, el Señor está atento a nosotros. El Señor está dispuesto también a responder a nuestras peticiones. Entonces, vayamos ante su presencia, hablemos con Él cada día, pidámosles las cosas que necesitemos. Pero también continúa el versículo y dice, al final del versículo 6, con acción de gracias, agradeciendo por todas las situaciones que vivimos y atravesamos. El Señor también quiere que vos le agradezcas, ¿sí? Pablo es un ejemplo de agradecimiento. En realidad el agradecimiento debe nacer en nuestros corazones. Debe nacer porque Dios es maravilloso. Dios ha hecho cosas a favor del creyente inexplicables, ha hecho cosas grandiosas, ha hecho un milagro en el corazón, en la vida, en la mente del creyente, ha transformado ese corazón de piedra a un corazón de carne, le ha dado vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo no agradecer por las cosas pasadas? ¿Cómo no agradecer por las cosas presentes? Por las cosas que estamos atravesando y por las cosas que vivimos, y cómo no agradecer por el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces agradecemos solamente cuando se nos vienen días felices o cuando logramos algo. No, debemos aprender a agradecer en todas las situaciones. Vamos a ver cómo Pablo era un ejemplo en cuanto a agradecimiento a lo largo de su vida. En todas las cartas que escribió podemos ver el corazón agradecido de Pablo en todas las situaciones y por todas las situaciones. Vamos a Efesios 5:20 que nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era una persona sumamente agradecido y agradecía por todo. Y viendo el contexto nos acordamos de dónde él venía, de cómo había pasado persecución, cómo había pasado momentos difíciles en su vida. Pero aún él así, él entendía que agradecer a Dios por todo y en todo era una forma de demostrar que él amaba a Dios, ¿sí? Entonces, hay una consecuencia directa cuando nosotros ponemos por práctica el hablar con Dios, el poder pedirle humildemente y también fervientemente y también agradecerle por todo. Y esa consecuencia está en el versículo 7 y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no está basada en una paz terrenal, ni tampoco está basada en lo que el mundo puede ofrecerte, ni ningún gobierno, ni ningún país, ni ningún presidente. Esta paz está basada netamente en algo espiritual, en algo que solamente Dios te puede regalar, en algo que solamente Dios te da cuando cumplís con el versículo 6, que es hablar, pedir humildemente, fervientemente y también agradeciéndole en todo. Esta paz
dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué se refiere con todo sobrepasa todo entendimiento? Bueno, se refiere que el creyente no puede explicar esta paz, sino que solamente puede vivirla, puede experimentarla, que ante situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones que parece que se desmorona todo alrededor suyo, el creyente puede estar tranquilo, puede tener una actitud pacífica, una actitud cauta, y no lo puede explicar, es algo que Dios le da en esas situaciones. Esa es la paz de Dios. Y dice que guarda vuestro corazón y vuestra mente. Esto de guarda vuestro corazón hace referencia a que tu corazón no va a desfallecer, sino que va a vivir, va a latir fuertemente, porque Dios va a guardar y va a proteger tu corazón. Lo mismo con tu mente, que cuando vengan esas situaciones, cuando vengan esas situaciones tan apremiantes y difíciles, tu mente va a estar protegido de pensar cosas malas, de cualquier ataque del enemigo. Dios mismo va a encargarse de guardar tu mente y de tu pensamiento y colocar en ti las cosas que realmente importan, las cosas reales, las cosas que Él quiere que pienses. También da una referencia importante ahí cuando dice guardará vuestros corazones y vuestra mente. Los filipenses estaban acostumbrados a ver centinelas. Por la ubicación había muchos soldados romanos alrededor, patrullando y guardando una fortaleza, y ellos estaban acostumbrados a ver eso. Y Pablo utiliza eso para darle más luz a esta explicación. Y lo que quiere explicar Pablo y lo que nos quiere explicar es que Dios mismo va a guardar tu mente, tu corazón, tu vida misma va a estar guardada en la fortaleza más impresionante, más grande y más sublime, que es, ¿cómo se llama esa fortaleza? Cristo Jesús. Qué promesa tenemos, hermanos. Qué tremendo lo que hace Dios a favor nuestro. La garantía de esa paz que sobrepasa todo el entendimiento es la persona de Cristo Jesús. Es increíble cómo no ser felices con un Dios que nos da todo, con un Dios que nos da respuesta a todo. Cómo no ser creyentes felices, caminando día a día con Dios, gozándonos con Él cada día, reflejándole a Él y hablando con Él. Entonces, querido hermano, querida hermana, en esta mañana, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que busques esa felicidad. Y para eso debes buscarlo con estos 3 deberes, que eran gozarte con Él cada día, reflejarle a Él cada día, pero también hablar con Él cada día. Entonces, el creyente está llamado a ser feliz. Y hoy es el comienzo, hoy puede ser tu comienzo, hoy puede ser el camino a esa felicidad. Ya no te apoyes en esa felicidad de este mundo, esa felicidad temporal. No busques esa felicidad, busca esa felicidad que solamente Dios puede darte y que puede saciar tu alma, que puede cuidar tu corazón, que puede cuidar tu mente. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la felicidad que como creyente debemos buscar y anhelar. Para terminar, repasemos nuevamente los 3 deberes que el creyente debe realizar para poder experimentar esa felicidad. La primera es que debe gozarse en Dios cada día. Y esto hablamos en la mente, esto hablamos en todo su ser, era algo interno. El segundo deber es que debe reflejar a Dios cada día. Y hablamos que el creyente debe ser un ser amable, ¿sí? Para con los demás, para glorificar el nombre de Dios. Y la tercera es que debe hablar con Dios, ¿sí? Ahí hablamos de la oración, de las peticiones y del agradecimiento en todo a Dios. Cuando nosotros cumplimos con estos 3 deberes,
podemos realmente experimentar la felicidad. Esa felicidad que solamente Dios puede ofrecerte, porque Él quiere que seamos felices. Para terminar en esta mañana me gustaría poder orar contigo. Y me gustaría que allí, en tu casa, puedas meditar en estos puntos que vimos y que puedas arreglar alguna situación con Dios en esta mañana. Si realmente estás viviendo vida que no es una vida feliz en Dios, que puedas empezar el día de hoy a experimentar esa felicidad que solamente Dios te puede dar. Vamos a orar. Padre Santo, yo te quiero dar gracias por tu palabra en esta mañana y pido para que mis hermanos puedan entender la felicidad, qué significa y que solamente viene de ti, Señor. Que tú nos amas y nos quieres ver felices, que por eso debemos gozarnos, buscarte cada día, Señor, poner tu persona en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos, Señor, reflejarte a ti en todo lugar y también buscarte y hablar contigo mediante la oración. Te agradecemos en esta mañana y dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y les deseo un feliz domingo a todos.